procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos nuevamente el día de hoy a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Hemos estado tratando en el programa anterior el libro de Levítico, dimos una introducción ya a este maravilloso libro, vimos lo que en sí se dividía, ¿cierto? En estas ofrendas, el sacerdocio, el código de santidad y la expiación. Alcanzamos a ver un poco también sobre las ofrendas, que vimos que era la ofrenda del holocausto, eran por oblación, eran ofrendas de paz, eran ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Estos 5 puntos. Hoy vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo se establece este maravilloso sacerdocio. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Querido hermano Juan, qué grato es poder saludarle en esta hora y también a cada uno de los auditores de Radio Armonía que nos siguen a través de este programa que queremos y estamos haciendo con todo el corazón, con toda la disposición de poder llegar a ustedes con la palabra del Señor, dando un panorama general del Antiguo Testamento. Ese es el primer objetivo. Quizás más adelante vamos a enfocar el segundo, que es un panorama también general del Nuevo Testamento. Pero paso a paso, conforme el Señor nos guíe, queremos seguir compartiendo con ustedes la preciosa palabra del Señor. Así es, y vamos ya, no sé si alcanzaremos el 2026, pastor, con el Nuevo Testamento. Yo creo que vamos para el 2027, 2028, por ahí. Sí, la verdad. Pero la idea es ir así, paso a paso, y que se pueda ir comprendiendo. Y como lo decíamos en el programa anterior, que los hermanos vayan leyendo. Nosotros vamos dando un preámbulo, ¿cierto? Un concepto general, muy general, y algunos detalles de lo que es cada libro, qué significa lo más importante, lo medular ahí, pero cuán importante es que nuestros hermanos puedan ir leyendo completamente, teniendo esa lectura de todo el libro, y vayan entonces encadenando todas estos engranajes, ¿cierto? Podemos llamarlo así, cómo va calzando cada uno de ellos. Así es, ese es el propósito, precisamente despertar en cada uno de los hermanos también el deseo por escudriñar las Escrituras, por poder entender mejor el panorama general, porque a través de eso podemos tener una guía y una dirección, y además la guía y la dirección, evidentemente, lo que se conoce como teología bíblica es apuntar a aquel, ¿verdad?, que vendría muchos siglos después para dar su vida en rescate por mucho, cumpliendo así perfectamente toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento y cumpliendo el propósito principal del Padre, que era salvar a los que se habían perdido. Así es. Pastor, ¿le parece si comenzamos y nos dirige primeramente en oración? Perfecto, y vamos. Padre, alabamos tu nombre, te damos a ti las gracias, Señor, por tremendos privilegios, Señor, de los que somos objeto, al colocarnos en una posición, más que posición, en una función, Señor, de poder escudriñar la palabra y poder, Señor, simplemente decir lo que tú ya has dicho en tu palabra. No queremos conjeturar, no queremos especular, Señor, con palabras de sabiduría humana, sino simplemente desatar las Escrituras para que las Escrituras mismas, Señor, puedan impactar el corazón de cada uno de los oyentes, así como impacta también nuestro propio corazón. Guíanos, dirígenos y glorifícate en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Levítico, vamos ahí con todos nuestros hermanos. Recuerde, lápiz, su cuadernito, su hojita, libreta de apuntes, ¿cierto? Que ya tiene para este programa, su Biblia. Y comenzamos en Levítico, capítulo 8. Al 10, ¿verdad?
Vamos a primero a establecer un principio. ¿Cuál es la razón de los sacrificios? Bueno, porque el hombre no podía acercarse a Dios así, simplemente porque Ujú, sería fulminado por la gloria de Dios por causa de su condición absolutamente pecaminosa, de su depravación total, como dijeron también los reformadores en su ujú, tiempo. De tal forma que se requería que un sustituto, es decir, que hubiese un sacrificio sustitutorio, que muriera, eso es lo que significa sustitutorio, que muriera en lugar del hombre sí, culpable, del hombre pecador. De allí el sistema de sacrificios. Pero el sistema de sacrificios requería también otro, y esto es lo segundo, que era alguien que ofreciera esos sacrificios. Y en consecuencia, la necesidad de un mediador. Esto es lo que apunta como principio general el sacerdocio, la creación del sacerdocio. Debía haber un mediador entre Dios y los hombres. Y en este sentido, desde la perspectiva del hombre hacia Dios, porque ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Presentaba ofrendas a Dios en favor de los ujú, hombres. Era entonces un mediador. Esa era la necesidad que se planteaba para poder establecer un sacerdocio. De tal forma que las ofrendas eran importantes, pero el oferente también tenía que ser primeramente tomado por Dios, escogido por Dios, apartado por Dios y usado por Dios como instrumento de un mediador entonces para que pudiese presentar las ofrendas y las ofrendas de sacrificio particularmente que tenían que ver con ujú, el pecado y así también todas las otras ofrendas incruentas que incluso también se hacían. De allí entonces esos dos principios son importantes. Las ofrendas, ¿por qué? Los sacrificios, ¿por qué? Por el concepto de sustitución. De lo contrario, el hombre no podía acercarse a Dios, sino que sería fulminado por su gloria. De tal manera que cuando moría un animal, se entendía que el juicio de Dios había sido vindicado, satisfecho en ujú. ese sentido. Lo segundo, un mediador que ofreciese esas ofrendas. Y en este sentido, allí estaba el sacerdote. Y como dije, tenía que tener ciertas cualidades que Dios obviamente lo escogió y lo apartó y lo consagró para este oficio. Y eso es lo que tenemos en los capítulos 8 al 10 del libro de Levítico, que fue establecido ya también en las instrucciones para construir el tabernáculo de reunión. Ahora ya es mucho más específico y más claro entonces lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Entendiendo esto entonces, miramos los capítulos 8 al 10 y vemos el nombramiento de Aarón como primer sumo sacerdote de Israel con todos Ujú. sus descendientes, apartados como sacerdote. En estos capítulos hay más regulaciones y orientaciones acerca de cómo los sacerdotes deben conducirse en la ejecución de sus deberes. De nuevo, la lección principal para nosotros es que los pecados del pueblo de Dios requerían de un gran esfuerzo para ser cubiertos por una aparente Ujú. interminable corriente de sangre sacrificial, ¿cierto? A través del sistema de sacrificios de animal. Y una vez más, a los creyentes se les recuerda cómo Cristo cumplió perfectamente su rol como nuestro gran sumo sacerdote. Allí tenemos que llevar a los hermanos al capítulo 7, al capítulo 10 del libro de los Hebreos para que puedan Ujú. entender bien cómo el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, retrotrae la mirada hacia el sacerdocio arónico, pero al mismo tiempo dice que el sacerdocio de Cristo no, no tiene una característica circunstancial y pasajera, sino que el sumo sacerdocio de Cristo es para siempre. Y no ministra en un santuario hecho de manos, como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino en el mismo cielo. No entra con sangre de animales, sino con su propia sangre, de tal manera que Cristo se transforma en el oferente, es decir, el sacrificio, y digamos en el sacrificio, en la ofrenda, y también es el oferente al mismo tiempo. Entra con su propia sangre, con su propio sacrificio. De tal manera que ahí se cumplen perfectamente las dos necesidades. Él es el sustituto y él también es el mediador. El único mediador entre Dios y los hombres, como va a decir el apóstol Pablo posteriormente. Y cuán necesario era este mediador, este sustituto? Me recuerdo una frase en el capítulo anterior, cuando dijo, Dios es santo y su pueblo debe ser santo.
Así es. Y miren qué interesante esto, porque ahora, en este momento, en este tiempo, en esta dispensación, es decir, cuando estamos hablando del tiempo de la iglesia en este tiempo, estamos hablando de que ahora el pueblo de Dios se puede acercar Ujú. confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la Trono de la gracia, gracia. ¿cierto? Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ante el trono de la gracia, en el nombre de Jesús, sin necesidad de un sacerdote humano como mediador. ¿Por qué? Ujú. Porque el mediador perfecto ya está sentado a la diestra del Padre. Y cada vez que nosotros pecamos, Él media delante del Padre mostrando su sacrificio como suficiente por ese pecado y para poder perdonar aquel pecado particular, específico que hemos cometido. Por eso Él es nuestro intercesor en el cielo mismo, y eso es glorioso y obviamente trasciende a todo lo que anteriormente era una especie de ilustración o instrumento pedagógico, como hemos repetido muchas veces, donde apunta precisamente a la necesidad principal del, del ser humano, que era la necesidad, por supuesto, de que el Señor perdonara sus pecados. Si vemos Vamos a... a Cristo solamente como la imagen de este único mediador, como si viéramos un gran abismo y tuviéramos Sí, que llegar al otro lado y Él es el único puente. es el No único hay, puente. no hay más, no hay más. De cualquier otra forma, cualquier otro camino, otro atajo que se quisiera tomar humanamente para llegar a Dios, no existe, no lo hay. Solamente por medio de Jesucristo. Así es, y note cómo el apóstol Pablo en Romanos también dice eso en una forma tan clara y preciosa. Cuando él dice, ¿quién acusará a los Oh. escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y obviamente hay una alusión implícita al mismo Satanás, porque Satanás o el diablo es el acusador de los hermanos, ¿verdad? Así es. Pero ¿cómo pueden ser acusados los hermanos si el Señor es el que murió, el que también resucitó, el que también está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros, dice el apóstol Pablo? ¿Y cómo intercede? Intercede por su propio sacrificio. Si alguien puede acusar a un creyente, decir, no, pero este pecó, entonces ya no puede ir al cielo. Y la respuesta es, obviamente, ese pecado también ya fue cubierto por la sangre expiatoria de Cristo, de tal manera que sus pecados ya fueron perdonados. De ahí está la seguridad absoluta de la salvación, porque la salvación no es obra nuestra, ni siquiera con un pequeño, como decimos, grano de arena que nosotros hemos puesto, sino es obra exclusiva, absoluta, total, completa de Dios de principio a fin. Y entonces, cuando Dios obra la salvación a una persona, cuando Cristo lo convence de pecado por medio de su Espíritu y lo lleva a los pies de Él en arrepentimiento genuino, entonces esa persona ya nunca se puede perder, porque no ganó la salvación. Entonces no podemos perder lo que nosotros no hemos ganado. De tal forma que esta certeza de la salvación está asegurada también por la intercesión de Cristo con su sacrificio perfecto presentado en favor nuestro. Toda una planificación perfecta. Todo dado y visto por Dios Padre. Era maravilloso, maravilloso realmente. Cuando nos Vamos, metemos nosotros, es como decimos, ahí lo echamos a perder. claro, como No cuando hay- descendió la gloria del Señor en el tabernáculo y Moisés tuvo que Oh, salir, porque no hay cabida para el no hay hombre cuando nada. la gloria de Dios, la plenitud de Dios lo llena todo. Eso pasó también con el primer templo, quiero decir, el templo de Salomón. Cuando vino la gloria de Dios y llenó todo el templo, entonces tuvieron que salir los sacerdotes, ya no podían ministrar, dice, porque el Señor, la plenitud de la gloria de Dios lo llenó todo. Así es, esa es la obra maravillosa que el Señor hace en favor nuestro. A Moisés tuvo que esconderlo ahí en la roca, en la hendidura de Así la roca, también, claro, cuando estuvo allá en el monte, en el monte. en Monte Oreb. Vamos entonces al capítulo 8, algunas cosas que yo quiero recalcar simplemente como un principio. Cuando ustedes leen un texto bíblico, y esta es una enseñanza general, cuando leen un texto bíblico, un capítulo, vayan viendo lo que se reitera, se repite una y otra vez y una y otra vez, porque quiere dejar un mensaje también en este sentido. Y notemos, el capítulo 8, versículo, después de las instrucciones que el Señor le da, versículo 4,
Hizo pues Moisés Ujú. como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, hizo Moisés como Jehová le Jehová le mandó. mandó. Versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Versículo 9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. En 21 versículos tenemos 6 reiteraciones del mismo concepto. ¿Qué significa esto? Que esto no fue idea de Moisés. Ujú. No es que a Moisés de pronto se le ocurrió y le dijo, Señor, ya tenemos las ofrendas que hay que presentar, ahora ¿por qué no establecemos un sistema de sacerdotes, de mediadores, para que ellos presenten la ofrenda y lo hagamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que tenemos que hacerlo, según la forma en que nosotros mismos nos organizamos, nos reunimos y establecemos un código de funcionamiento como le dicen en el día de hoy el aspecto médico, un protocolo, ¿cierto? Un protocolo para que el sacerdote pueda servir. No fue idea de Moisés. No fue idea de Moisés. Versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras del aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo, los panes y levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y allí Moisés comienza a obedecer. Es la iniciativa de Dios. ¿Se entiende? El hecho de que este principio lo plasmara Dios a través del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento es un principio que establece que Dios es el que entendió que era necesario no solo la ofrenda sustitutoria, sino también el que ofreciera la ofrenda sustitutoria, es decir, el mediador, que en favor de los hombres iba a presentar las ofrendas delante de Dios. Dios es el que se le ocurrió. Dios fue el que dio los detalles. Por eso dice a cada rato, y Moisés lo hizo como Jehová había mandado, como Jehová había mandado, como Jehová había mandado, como Jehová había mandado. Hermanos, allí está la esencia entonces de lo que debemos entender en todos los aspectos de nuestra vida cristiana y también en el aspecto de lo que Dios hace cuando llama a una persona, cuando consagra a una persona, cuando dedica a una persona a su servicio. Es Dios el que escoge, es Dios el que llama, es Dios el que consagra, es Dios el que capacita, es Dios el Espíritu Santo el que da la fuerza, el poder, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión para que se disponga a la tarea precisamente. Dios le dijo a Moisés, mira, a Aarón y a su familia, estos van a ser los sacerdotes. Dios escogió, ¿se dan cuenta? Si nosotros vamos a Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, ¿qué es lo que vemos allí? Y llamó así a los que él quiso, a los que él quiso, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Se refiere a los apóstoles, los estableció oficialmente como apóstoles. Pero noten lo interesante, Dios es el que siempre toma la iniciativa. Por eso estas reiteraciones nos dejan principios importantes que no podemos pasar por alto. Quizás quisiéramos ir más globalmente, mirándolo con una perspectiva más amplia, pero necesitamos enfatizar esto porque es de suma importancia. Sí, y no solo quedarnos, pastor, con que Moisés lo dijo en ese momento, porque Jehová lo había mandado y lo hizo conforme. A nosotros nos fue dejado toda la escritura, inspirada por Dios, toda útil para nuestro día. Si está todo dicho, ¿por qué entonces la gran pregunta, no podríamos hacer como Jehová lo mandó? ¿Por qué queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra pinta, como nosotros queremos, como nosotros las entendemos en el momento? Si está escrito, está claro. Esto es lo que debemos hacer
así deben conducirse al estar delante de la presencia del Señor. Está todo en la Escritura. Y muchas veces la pasamos por alto y queremos hacer por la tradición, muchas veces, porque ni siquiera estudié la Escritura, no sé, pero siempre se ha hecho así, entonces de esa forma lo hago yo. Pero cuán importante es conocer para nosotros poder obedecer y hacer como Jehová lo ha mandado. Es absolutamente cierto esto y es muy interesante cuando uno piensa de la siguiente manera, usando una analogía simplemente. ¿Por qué se podan los árboles? Para que Porque lleven más hay fruto, ramas que que están no. muertas o que Ujú. simplemente no son útiles para el crecimiento, están evitando que crezca naturalmente ese árbol y sea fortalecido. Entonces se podan los árboles para que también se nutra nuevamente, vuelva a Ujú. tener una fortaleza mayor el árbol para crecer y producir. En términos generales estoy hablando, seguramente una persona que es experta en eso me va a decir que no le pego mucho a esa parte, pero Sí, e incluso, pastor, muchas veces es necesario hacerlo, porque es necesario hacerlo. si no lo hace, a nosotros en casa nos pasa con unos rosales trepadores, si no los podamos, no crecen ni se quedan hasta ahí. Claro, sí, Y exactamente. quedan no nos vamos al otro extremo de extrapodar y hacer estos bonsai, que uno maneja la estructura, ¿cierto? Claro, Sino que estamos hablando de este podar, de ir cortando para un crecimiento mayor. así es. ¿Y por qué lo utilizo como una analogía? Porque justamente respecto a lo que dijo usted, cuando pasa el tiempo, querámoslo o no, vamos añadiendo cosas de factura humana dentro de la iglesia. Ujú. Querámoslo o no. Es un asunto de que es que así lo hemos hecho y así ha funcionado. Es que así lo hemos hecho durante años y años. ¿Cómo vamos a quitar eso, por ejemplo? Ujú. Qué es lo que realmente importa? Es lo que usted dijo, es que hagamos las cosas conforme a lo que Dios ha revelado, a la palabra de Dios, a estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces es necesario podar tradiciones que a veces son un yunque pesado que no dejan a la iglesia avanzar. Tradiciones que no tienen un asidero bíblico en términos de mandamiento explícito o en términos de principio implícito. Me Ujú. explico. Mandamiento explícito es cuando está absolutamente claro y es directo en la escritura. Principio implícito es cuando se deriva un principio de ese mandamiento o de algún mandamiento que no está directamente eh, en forma explícita mostrado en las escrituras. Entonces, ¿necesitamos quitar cosas de ahí? Por supuesto necesitamos quitar eso. Cuando la iglesia comienza a crecer más es cuando más se quitan ese tipo de cosas que son obstáculos muchas Ujú. veces en el camino. Por ejemplo, ¿saben qué? Voy a nombrar a mi hijo como pastor, porque en realidad yo creo que mi hijo tiene que tomar la posta y seguir siendo Ujú. el pastor. Pero no estoy preguntando si el Señor lo llamó o no. Claro. Puede ser que yo mismo lo haya llamado y que yo siempre que simplemente quiera expresar los sentimientos de mi corazón. Yo quiero que mi hijo siga con esto adelante. Y así se producen Ujú. especie de dinastías que no son bíblicas. En el caso de Aarón es una situación puntual, específica, Ujú. particular. Lógicamente, allí no hay nada que hacer porque fue muy específico el Señor al respecto de eso. Pero no hay dinastías en el día de hoy pastorales, porque Dios es el que escoge, Dios es el que llama. Puede que Dios escoja a mi hijo, amén, pero que Dios lo escoja y que Dios lo llame. Y eso tiene que ver con una relación personal de él con Dios. Puede ser que no lo haga y está bien, porque Dios lo quiere usar en otro ámbito, de otra forma, a través de su propia profesión o trabajo probablemente. De tal forma que yo no digo, no establezco, ni exijo que estas personas en particular tienen que ser las escogidas por Dios. Dios es el que escoge y la Así iglesia es. lo único que hace es corroborar lo que Dios ya escogió. Es Ujú. decir, lo que pasó en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, ministrando estos al Señor, y entre ellos Saulo y Bernabé, ¿cierto? Y el Espíritu le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién lo escogió? El Espíritu Santo. Ujú. Y luego les impusimos las manos y partieron.
a su misión. ¿Quién le impuso las manos? En sentido de decir, ellos van en nuestro nombre y con la venia, obviamente, del Espíritu Santo que los llamó, y nosotros lo apoyamos en todo eso. Es la iglesia la que corrobora lo que Dios ya hizo. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque eso es lo que tiene que ver con el sacerdocio, es el liderazgo espiritual en ese sentido del Antiguo Testamento. Dios lo escogió. Y Moisés simplemente dijo lo que Dios ya había dicho y consagró lo que Dios ya había consagrado. ¿Se entiende? Sí. Y ahí vemos muchas veces los fracasos al día de hoy. Así es. Cuando se preguntan por qué, si desde pequeño fue y esto, pero ¿cuánto ponemos los padres en vernos realizados, ¿cierto? En nuestros hijos, que continúen, como usted bien lo decía, esta aposta, pero si el Señor nos llama, es imposible. Claro. Y cuando el Señor llama, Él es el que capacita, Él es el que añade, porque es su obra. Exactamente, es su obra. Y eso es lo que marca el principio. 6 veces en 21 versículos se dice que Moisés lo hizo como Jehová le había dicho, como Jehová le había dicho, como Jehová le había dicho. Y comienza el versículo 1, y habló Jehová a Moisés. Es decir, la palabra de Dios es la rectora en todos los aspectos. La palabra de Dios es la que me dice, mira, esto no corresponde, quítalo de ahí. Esto tampoco corresponde, pódalo. Esto sí, lo que dice el Señor, como dije, en forma explícita o implícita a través de su palabra. Y respecto al liderazgo espiritual, obviamente Dios es el que llama. El apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya dice, está bien que desees, pero, y ahí comienza a establecer los requisitos del obispado, ¿cierto? O en este sentido, estamos hablando de obispo, de pastor, de anciano en el mismo nivel, no son niveles distintos según lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el deseo por servir al Señor es bueno, dice Pablo, es excelente, pero ¿a quiénes va a llamar Dios? A estos. Y los llama y le dice, estas son las características que debe haber en cada uno de estos hombres que son llamados al ministerio pastoral. Notemos una cosa más aquí. Versículo, dice, segundo principio que aparece aquí, es que ellos tenían que presentar primero sacrificios por ellos mismos. Noten. Versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto, se vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con cinto de efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, puso dentro del mismo los urim y tumim, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Allí, hasta ese momento, la vestidura. Y enseguida dice que los consagró con aceite, versículos 10 y 11, ¿cierto? Y 12 en realidad. Después, versículo 13, Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto, les ajustó las tiaras, como Jehová le había mandado a Moisés, igual como Aarón. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. ¿Recuerdan que dijimos por qué se colocaba la mano sobre la cabeza de los animales? Porque simbólicamente se estaba diciendo, este va a morir en mi lugar por mis pecados. De tal manera que ellos también necesitaban expiación y por consiguiente debían hacer un sacrificio o presentar un sacrificio por ellos mismos. 15. Lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Y viene a decir lo que hizo con el resto del animal y que finalmente lo presentaron como holocausto. Versículo 22. Después hizo que trajeran el otro cordero, el carnero de las consagraciones, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, nuevamente. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso. Miren, aquí hay 3 cosas importantísimas. La puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y eso mismo hizo con sus hijos, versículo 24. Qué interesante esto.
¿Por qué sobre la mano derecha? ¿Por qué sobre el lóbulo de la oreja derecha? ¿Por qué sobre el, el pulgar del pie derecho? Evidentemente es una consagración total, absoluta, de todo su ser. En el fondo, lo que escuchara debía estar santificado. Oído. Lo que escuchara debía estar santificado. Es decir, todo lo que escuchara él respecto, ¿verdad?, a la palabra de Dios era su principal objetivo, era escuchar a Dios todo el tiempo. Eso es lo que hace un líder espiritual. Tiene que escuchar a Dios todo el tiempo. De lo contrario, ¿qué va a decir a los demás? Sus propias conjeturas, sus buenas intenciones. ¿Va a hablar sobre sus experiencias personales que ha vivido? No, va a hablar lo que Dios dijo. Entonces, su oído tiene que estar santificado para escuchar lo santo y escuchar, obviamente, la santa palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, el susurro de Dios permanentemente. Tiene que tener la sangre, la puso, ¿cierto?, en el dedo pulgar de la mano derecha. Normalmente se entiende en la Biblia que la diestra o la mano derecha es la que hace la fuerza, la que hace el trabajo, la que se usa más en el trabajo cotidiano, el trabajo permanente. Bueno, el trabajo tenía que estar consagrado, es decir, lo que hiciera el sacerdote tenía que ser consagrado. Todo tenía que buscar la gloria y la honra de Dios y el beneficio de los hombres. Esas dos cosas, es decir, amor a Dios y amar a su prójimo. De tal forma que el hombre servía a Dios sirviendo, el sacerdote servía a Dios sirviendo al hombre. Todo lo que hacía, todo su trabajo debía estar consagrado y santificado. Y lo tercero, el dedo del pie, el dedo pulgar del pie derecho, porque donde sea que fuera, debía cumplir ese oficio. En otras palabras, el sacerdote no era sacerdote circunstancialmente, sino era sacerdote a tiempo completo. Siempre, en todo momento, era sacerdote. Aunque no estuviese oficiando propiamente en el sacerdocio, no obstante, seguía siendo sacerdote. Y eso implicaba santificación y consagración de dónde iba, del camino que tomaba, del camino que recorría. En consecuencia, era una consagración total y absoluta de todo su ser. Eso es lo que se entiende. Santidad a Jehová. Absolutamente. Escrito, ¿sí? Te lo llevaban ahí. Sí. En todo tiempo, y como dice usted, no es solamente poniéndose las vestiduras, ¿cierto? Solamente para oficiar y estar, y en ese momento ellos podrían cumplir, sino que era una vida Una completa. vida, exactamente. Y ahí es donde quizás, y aquí no queremos apuntar a nadie con el dedo, porque en realidad todos nosotros tenemos que ver, como pastores me refiero, como líderes espirituales, cualquiera sea la función que cumplan los hermanos en la iglesia, tenemos que preguntarnos esto, hacer una reflexión profunda y una aplicación a nuestra vida. Somos siempre pastores, somos siempre líderes espirituales, somos siempre personas que servimos al Señor, y la respuesta es sí, siempre. Siempre, de tal manera que todo lo que hacemos debe estar consagrado entonces. Eso no significa que siempre vamos a estar oficiando, ¿verdad? Como usted acaba de decir, poniendo las ropas de comillas de pastor, como una niñita, me acuerdo, una anécdota, una niñita pequeña, un día me dijo, estuvo en la casa antes del culto varios domingos, entonces después que cuando estábamos en la casa yo estaba con blue jeans y así, tal cual como normalmente anda uno vestido. Y entonces poco antes yo me iba y me cambiaba, me colocaba, ¿cierto?, un traje más formal. Y la niñita lo vio varias veces y me dijo, un día en la iglesia, oiga, me dijo, ¿y usted cuándo se viste como pastor? Porque de pronto me veía con ropa casual y luego con ropa formal. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, y aquí obviamente eso es una anécdota simpática, pero tenemos que tener cuidado con eso, con vestirnos como pastor en ciertas circunstancias. Siempre lo somos. Nunca lo dejamos de ser. En todo momento, donde sea que estemos. Esa es una lección también para nosotros. No siempre cumplimos con eso, fallamos en el proceso, pero nos recuerda la palabra todo el tiempo. Tu oído tiene que estar santificado. Tu quehacer diario tiene que estar santificado. Donde sea que vayas, tiene que estar santificado.
Y eso es un llamado a todos, pastor, porque a los que somos hijos de Dios, en ningún momento dejamos de ser hijos. Absolutamente cierto. Entonces, todo el tiempo debemos comportarnos como hijos, siendo hijos. No solamente cuando nos reunimos, ¿cierto? En la congregación, sino que en el trabajo, en el trayecto, en el lugar donde estemos compartiendo, seguimos siendo hijos. Eso es un buen principio. Y eso es lo que realmente nos muestra la Biblia. Es fácil ser un buen creyente, entre comillas, un hombre piadoso, una mujer piadosa, o una vez a la semana, o 2 o 3 veces a la semana, donde nos juntamos como iglesia, ¿cierto? No, es todo momento, en toda ocasión y en toda circunstancia. Y es muy interesante como este principio que se menciona aquí, obviamente ya no hay sacrificio, entonces no es necesario que no se, nos, nos coloquen sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar, de la mano, del pie, pero es el principio que se rescata aquí. El principio es ese: consagración, dedicación a lo que el Señor te llamó, todo, en todo momento y en toda circunstancia. También en tus vacaciones, también en tu tiempo de ocio, en Sí. todo momento. Cuando estás con los amigos, cuando estás compartiendo, cuando estás jugando, es en todo tiempo un comportamiento como verdaderos hijos de Dios. Como verdaderos hijos de Dios. El ejemplo máximo, siempre, el estándar, ¿cierto? Es el Señor Jesucristo. Uf, Siempre Él fue el Hijo de Dios y se comportó como Hijo de Dios en todas partes. Y obviamente Él era el Hijo de Dios de una forma filial única, exclusiva, que nosotros no lo somos nosotros por adopción. Él era por naturaleza, de tal manera que Él siempre hizo la voluntad de su Padre donde sea que se encontró, más allá de las circunstancias adversas que enfrentó. Y a nosotros nos falta mucho, sin duda, pero tenemos que siempre mirar el estándar, porque es la única manera de poder crecer en ese aspecto. y no olvidarnos que a nosotros nos dejó su Espíritu Santo, Dios mismo habitando en nosotros, para llegar a Precisamente hacer esta obra perfecta. para que hagamos la voluntad del Señor. Así es. ¿Nos queda algo, pastor, para cerrar ya el capítulo? Bueno, y no pasamos ni por el 9 todavía, pastor, ¿eh? No, no. No, no. Bueno, yo creo que el capítulo 8 tenía esa riqueza, entonces la idea no era apurarnos en ese sentido. Si ustedes siguen leyendo, por ejemplo, el capítulo 8, el versículo 29, como Jehová lo había mandado a Moisés, versículo 34, como se ha hecho, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. Versículo 35 al final, porque así me ha sido mandado. Versículo 36, Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Es decir, en 10 ocasiones. Y en la última parte, Moisés el que dice, yo hice esto porque Dios me lo mandó así. Y luego Aarón dice, yo hice esto porque Dios me lo mandó así. Y es muy interesante esa multiplicación del mandato de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando enseñamos la palabra? Es eso, simplemente desatamos las escrituras y decimos, ahí está la escritura. Dios ha dicho, y puedo, como predicador o como maestro, yo puedo irme a acostar tranquilo en la noche cuando he dicho lo que Dios ha dicho, sin añadidura de humana sabiduría, sino exclusivamente lo que Dios ha dicho. Y en este sentido, en la consagración de los sacerdotes era fundamental que se hiciera como Dios ha dicho. Y entonces cuando nosotros vamos como iglesia a decir, aquí hay un hermano que ha sido llamado por el Señor y que es evidente en su vida, entonces este hermano va a ser consagrado como pastor de la iglesia local porque el Señor así lo mandó. Como se va apartando él, su vida se va consagrando para ese propósito y cómo tiene este respaldo de sus hermanos, este reconocimiento de su iglesia local. Cuando es llamado, lo confirma y lo sostiene. Así es, totalmente. Pastor, no sé si seguimos en otro capítulo dando un cierre o continuamos, porque después del sacerdocio nos va quedando este código de santidad
que vamos a ver en los capítulos siguientes? Yo creo que es mejor tomar después, posteriormente, el capítulo 9, algunos versículos en particular, el versículo 22 en adelante, ya como para ir mostrando también lo que pasó en ese momento cuando la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y para poder confirmar absolutamente que Aarón y sus hijos eran los que él había llamado, y que en consecuencia la consagración de los sacerdotes era hecha también por Dios. ¿Cómo? Por medio de la gloria del Señor que apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová, dice el versículo 22, y consumió el holocausto y las grosuras en el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, yo quisiera que la próxima semana tomemos el capítulo 9 y el capítulo 10 como lo que no hay que hacer. Entonces, es decir, el fracaso que se dio respecto al sacerdocio en dos de los hijos de Aarón. Y la importancia y las consecuencias que eso nos llevan al día de hoy, en cómo nos estamos presentando delante de Dios. Ahí vamos a tener bastante en esos dos capítulos, pastor. Así es. Bien, lo dejamos hasta aquí, pastor, ¿le parece? Lo dejamos hasta aquí. Para que cerremos y ya en el siguiente programa podamos ir avanzando poco a poco. La idea, como lo dijimos al principio, ir paso a paso, ir lento para poder ir meditando, ir degustando, ir rumiando, como está el dicho también, ir rumiando esto, poder volver a leer, como la importancia de subrayar. Yo destaqué inmediatamente como mandó Jehová, porque eso a uno le va a quedar en todo momento cuando vuelva a leer, la importancia de ir viendo estas repeticiones, reiteraciones ahí que tenemos en la Escritura. Claro, nos enseñan principios, se fija, porque este principio es cómo debemos, a veces pensamos, incluso hay seminarios donde se dice características de una iglesia sana, por ejemplo. Simplemente las características de una iglesia sana es lo que Dios ha dicho que debe ser la iglesia. Claro. Ahora, en ese aspecto, entonces, aquí está diciendo, hagamos todo lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Saquemos lo que Dios no ha dicho que debemos hacer. Simplemente. Si eso se transforma en un obstáculo para el crecimiento de la iglesia, quitémoslo, podémoslo, como decíamos anteriormente, como se poda un árbol, porque lo que debemos hacer es lo que Dios ha dicho. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces contamos con el poder de Dios y con la autoridad de Dios y con la certeza de que Dios edificará su iglesia. Y nos quedamos con lo que Dios ha dicho y también cómo lo ha dicho que lo hagamos. No solamente nos queda ahí con hagan esto, sino que nos indica el cómo. Y así con tanto detalle, como lo veíamos recientemente en los sacrificios, en cómo qué harás con la sangre, con cada parte del animal, ahí para que sigan leyendo nuestros hermanos, es importante destacarlo y poder darnos cuenta de esta perfección que tiene nuestro Dios. Así que, pastor, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Esperamos estar presente. Hace tiempo que no hacemos un programa juntos. Sí, ¿verdad? Juntos, incito, para que lo entiendan nuestros hermanos que solo nos están escuchando por radio, cuando estamos ahí face to face, como dice, estamos cara a cara y podemos juntarnos cada cierto tiempo. Así que el Señor le guarde, le fortalezca, y a cada uno de nuestros hermanos recuerde compartir. Nos encuentra como Ministerio de Armonía en todas las redes sociales. Comparte estos videos y puedan ir estudiando y escudriñando las Escrituras en casa, como familia, como hermanos, como amigos, puedan ir creciendo junto a nosotros. Así que nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Aprendiendo Juntos y en Armonía. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.